Diario de ausencias. Angelines Zurera. Su ausencia dura ya 12 años y un mes, si no me equivoco, Antonio Zurera, hermano de Angelines. Efectivamente, 12 años desde que desapareció, fue un 2 de marzo de 2008, después de recibir una llamada de teléfono de su exmarido a las 1:07 de la madrugada. Esa es la última constancia que tenemos de mi hermana. Antes de esa llamada, mi hermana contestaba las llamadas, los mensajes, y después de esa llamada ya no tenemos más constancia. Lo que sí se ha podido descubrir a través de la investigación es que hubo un episodio de violencia de género el 19 de febrero, 12 días antes de su desaparición, y que en el curso de la investigación, pues, eh, Paco, que Sí. no tenemos suerte. He enchufado esto y ahora me dice que no está enchufado. Ahora. Bueno, espérate. Inicio de grabación. Diario de ausencias. La ausencia de Angelines Zurera, de Aguilar de la Frontera, dura ya 12 años y un mes, porque, si recuerdo bien, Antonio Zurera, hermano de Angelines, ocurrió un 2 de marzo, ¿no?, de 2008. Efectivamente, un 2 de marzo de 2008 desaparece mi hermana después de una llamada de su exmarido a las 1:07 de la madrugada. Hasta ese momento mi hermana contestaba todos los mensajes y llamadas de teléfonos que recibía. Después de esa llamada ya no tenemos constancia de ella. Ahora hablaremos un Eh, poco más de Angelines, de cómo era, de su carácter, del papel que tenía en la familia, pero estas conversaciones las estamos teniendo en un contexto de confinamiento. ¿Cómo lo estás llevando tú personalmente, Antonio? Tú y tu familia. Bueno, supongo que como todo el mundo, ¿no? Es algo a lo que nunca habíamos vivido, una situación extraña, ¿no? Donde quizás se nota más o tenemos más percepción de lo que son las ausencias, ¿no? El no poder ver a tu familia que están a 5 minutos andando y es como si estuvieran a muchísimos kilómetros. Bueno, pues esas son las condiciones en las que yo creo que la mayoría de la ciudadanía de nuestro país está viviendo esta situación. Tiempo Pues una para situación. pensar mucho, ¿no? Para evocar mucho. Cuando evocas la figura de tu hermana, ¿qué recuerdo predominante tienes de ella, Antonio, en esta hora? Bueno, pues muchas veces estamos tan metidos en la rutina de nuestras vidas que no tenemos percepción de algunas cosas que tenemos a nuestro alrededor y hace falta que pase algo para tener conciencia de eso, ¿no? Y efectivamente, con la desaparición de mi hermana Angelina, una de las cosas que yo he notado es que era alguien que aglutinaba a la familia, alguien que unía a toda la familia. Era una persona muy entrañable, muy cariñosa y ella era como un pegamento dentro de la familia, ¿no? Era la que estaba, sin tener nosotros conciencia, o al menos yo de eso, pendiente de todo el mundo, ¿no? Ahora por ejemplo, eh, eh, yo recuerdo que ella era la que cuando había un día especial como un cumpleaños, un santo, eh, efectivamente estaba pendiente, no tanto como por ejemplo yo, pero cuando la vista atrás dice, pues sí, era la persona dentro de la familia que mantenía esos lazos, esa unión y Una, siempre una, pendiente de una gran nosotros. organizadora, ¿no? Y una persona empática Sí, con la gente en general y, claro, con su familia directa mucho más, ¿no? Es lo que sí, viene sí, a sí, decir. sí.
Mi hermana empatizaba rapidísimamente, aunque no conociera a la gente. Además, tenía un carácter muy alegre, se parecía mucho a mi madre. Tenía un carácter muy alegre, muy dinámico, siempre se convertía en el centro de las reuniones por su simpatía, su risa, siempre una actitud siempre muy positiva tenía mi hermana, ¿no? Una persona Antonio, entrañable. tú eres una persona comprometida socialmente, muy activo socialmente, y alrededor tuya y alrededor de la causa de esta desaparición, la de Angelines, eh, se ha conseguido en tu pueblo, en Aguilar de la Frontera, tener un movimiento que ha permanecido y permanece 2 años después, ¿no? Alrededor de la familia, preguntando dónde está Angelines y procurando reunir toda la fuerza necesaria para esclarecer lo ocurrido, ¿no? ¿Sigue siendo así? ¿Sigue esa llama tan viva como al principio, Antonio? Sí, sí, sí. Es algo que la vida, son lecciones que la vida te dan, ¿no? Cuando desaparece mi hermana, organizamos una plataforma de ayuda a la familia, porque era muy difícil mantener, la familia estábamos metidas en lo que era el buscarla, en lo que era la investigación, el estar pendiente de ella, ¿no? Y se organiza una plataforma que lo que hace es eh, estar pendientes más, pues por ejemplo, de las movilizaciones, las solicitudes y todo esto. Bien, hubo gente que se metió porque se creía que eso iba a durar varios meses o semanas. 12 años después no solamente se mantienen, sino que ha aumentado la, la cantidad de personas que componen la plataforma y además una actividad tremenda. A lo largo de los 12 años los podemos ver, ¿no? Todas las cosas que se han hecho. Yo creo que estoy convencido de que sin esa ayuda nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí. Sin A raíz, esa y otras. sí, a raíz de esa experiencia vuestra, ¿no? Que es formidable, ¿no? Sobre todo por esa persistencia en el tiempo, ¿tienes también un sentimiento positivo de cómo vamos a salir de esta situación, de esta crisis que no tiene precedentes? Sí, sí, bueno, nadie sabe cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Yo soy positivo por carácter, pues la gente está respondiendo bien en cuanto a la confinación, en cuanto a quedarse a casa, en cuanto a todas las recomendaciones que se dan. Yo creo que va a ser una salida muy difícil, donde cosas que dábamos por hechas estamos viendo que no están asentadas del todo. Desde una perspectiva laboral todos tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar. Eh, pero bueno, yo creo que yo confío mucho en las personas y en la ciudadanía y yo creo que poco a poco, lentamente, se volverá a una, entre comillas, normalidad eh, social, ¿no? De todas formas, creo que esto es un antes y un después. Sí, sí, sí. Lo que conocíamos antes, esta situación, no sé cómo se va a poder resolver en el día a día, pero yo creo que sí conseguiremos esa normalidad. Sí, te decía que sí, que seguramente sí, que en eso están incluso todos los expertos de acuerdo, ¿no? Desde los expertos económicos, los expertos en sanidad y en política, sí se puede hablar de expertos en política, cosa más dudosa, ¿no? El caso es que has mencionado el concepto de incertidumbre, que no es un concepto abstracto, sino que es un sentimiento muy poderoso que ahora está experimentando todo el mundo, ¿no? La familia de desaparecidos es lo que sufrís desde el momento en que no sabéis de vuestro ser querido. ¿Qué crees que puede aportar una familia, familias como la tuya, Antonio, al sentir general y a la manera de poder salir de esa incertidumbre? Con respecto a posibles o futuras desapariciones, ¿te refieres? Como actitud ante la incertidumbre. Como actitud, pues hay que tener mucha fuerza,
hay que tener mucha fuerza. La incertidumbre es lo primero que aparece en una familia cuando un ser querido desaparece. Nosotros no tenemos, nadie tiene en su casa un manual de desapariciones, de qué hacer después de que un ser querido te desaparece. Es más, yo cuando veía una desaparición en la televisión antes de ocurrir lo de mi hermana, pensaba que eso le pasaba a alguien especial, que no era algo normal, que no es algo que le ocurriera o que le puede ocurrir a una familia normal, entre comillas, ¿no? Y le ocurre a todo el mundo, le ocurre a todo el mundo, a quien menos te lo espera. En este caso, mira, yo nunca me esperaría que nos pudiera ocurrir a nuestra familia, ¿no? Y una de las primeras cosas que sufre es precisamente la incertidumbre de no saber qué está pasando. Tú te crees que estás ahí a la Guardia Civil y en 5 minutos está resuelto. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? Son cosas que bueno, te revuelve la vida por completo, ¿no? ¿Qué haces ante esto, no? A partir de ahí hay una desesperación absoluta, una pena, mucho dolor en cuanto a lo que tiene que sufrir una familia con situaciones distintas, porque cada familia lo vive de una manera distinta. Cada familia tiene una situación jurídica y una situación policial distinta. Y también Desgraciadamente, hay otro hecho cierto y que sabemos que tú lo has vivido de una manera activa, y es cómo ha ido evolucionando también el contexto general, la manera en que las familias de personas desaparecidas os habéis ido agrupando. Y quería hacer referencia al 9 de marzo último y a las celebraciones que hubo con motivo del 10º aniversario de la declaración por el Congreso, precisamente del Día de las Personas Desaparecidas. Allí se leyeron algunos de los derechos contenidos en la Carta de Derechos y Demandas, que tú conoces bien, Antonio, como miembro del patronato de la Fundación Quién sabe dónde Global. De entre todas las reivindicaciones, ¿cuáles destacarías? Una o dos que te parezcan las más importantes, las más urgentes. sí, algunas las digo rápidamente, pero déjame decir, Paco, que previo a eso que no tiene que ver nada a cómo se dio la desaparición de mi hermana en el 2008 a, a la situación actual, a 2020, ¿no? En 2008, si hoy tenemos poquito, en el 2008 no había nada, absolutamente nada. Nada nos unía a los diferentes, a las miles de familias que estamos viviendo por esta situación, ¿no? Desde el 2010 al 2019 creo que 180.000 denuncias por desapariciones. No había nada, no había dónde llamar, no había con quién hablar. Esa situación hoy es radicalmente distinta. Hoy existen asociaciones y fundaciones como QSD que ha conseguido hacer foros de debate, que ha conseguido unir a familias, que ha conseguido reunir muchas veces a bastantes familias como la mía, en la que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuanto a las diferentes experiencias para precisamente, por ejemplo, hacer lo que tú nos has dicho, acabas de decir, que es esta carta de esta tercera carta de derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Gracias a eso hemos podido llegar al Parlamento, hemos podido hacer jornadas parlamentarias, hemos hecho jornadas de familia y gracias a eso pues estamos poniendo nuestro granito de arena desde la familia y desde la gran labor que se hace, por ejemplo, desde asociaciones y fundaciones como QSD Global. Dicho esto, lo primero, lo primero que decimos en esa carta, el derecho de toda persona a ser buscada. Y aunque sea algo que cuando lo decimos parece tan simple, es lo que más cuesta. Muchas veces estamos viendo cómo se ponen las denuncias y se quedan ahí, a los 2 días se archivan los casos. Pero 2 días
como suena, no es por decir 2 días, o a los pocos días, o a las pocas semanas, como si el transcurso del tiempo significara disminuir el dolor de la familia, cuando es todo lo contrario. El transcurso del tiempo lo que hace es aumentar el dolor de la familia. Eso es algo de lo que todo el mundo debería de tomar conciencia, ¿no? El transcurso, porque esto es un duelo, tú tienes a tu familia y más, por ejemplo, el caso nuestro, que tenemos al 100% claro que está sin vida. Estamos en un velatorio, en un duelo que nos dura ya 12 años, sin poder desconectar y sin poder rehacer nuestra vida. Por eso digo que lo primero hay que buscar a la persona desaparecida, porque la persona cuando desaparece no debería de desaparecer sus derechos, que en realidad sí es lo que pasa, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que nos hemos encontrado es que no hay medios técnicos, no hay medios humanos, muy poca gente tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para dedicarse a las desapariciones, y los que llevan desapariciones llevan un montón de cosas más. Yo lo sé por experiencia, porque me he reunido decenas y decenas y decenas de veces con ellos y lo sigo haciendo. Por cierto, de hecho, en esta situación de confinamiento, ¿has conseguido mantener la relación con los investigadores del caso de tu hermana, Angelina? Sí. La relación que tenemos entre la policía judicial, el comportamiento tan bueno que están teniendo, su involucración en el caso, ¿no?, de la búsqueda de mi hermana, ha hecho que, estando confinado en casa, hayamos hablado, igual que hablo con mi padre por videoconferencia para saber cómo está. Y lo mismo hemos hecho, hablar de cómo va el caso, de cómo vamos, de desearnos salud, de que nos salga, de que cuídate, con las personas que están buscando a tu ser querido. Sí. Se puede decir que esta es una de las cosas que ha cambiado, porque antes esa relación no existía en absoluto, y es el principio de atención a la familia en el que tanto se ha insistido desde las primeras asociaciones, desde Intersos allá por los años 90. Antonio, para concluir estas conversaciones, yo siempre pido a los interlocutores, a las distintas familias, a las distintas personas, que elijáis una palabra símbolo ante esta situación de confinamiento para compartir con el resto de las personas, con el resto de la sociedad. ¿Cuál es tu palabra? Pues yo creo que la palabra que mejor podemos buscar en la situación en que estamos, que sirve para el antes, para el durante y para el después, precisamente la que estamos gritando, que es la de resistencia. Es decir, porque nosotros estamos antes de esta situación en una permanente resistencia en la búsqueda de nuestros seres queridos. Ahora, evidentemente, la estamos viviendo, pero la vamos a necesitar para el día después. Resistencia, fuerza, unidad, y entre todos conseguir lo que tanto anhelamos y que tanto estamos buscando, ¿no? Pues, en primer lugar, que todo el mundo encuentre a su familia querido, pero también que se pongan las bases para que, ante posibles y futuras desapariciones, a esta sociedad la encuentre mucho más organizada, mucho más preparada para, primero, encontrar a la persona, y segundo, aliviar el dolor de su familia a todos los niveles, que es mucho, ¿no? O sea, por lo tanto, esa fuerza que todos deben de tener y debemos de tener está en eso, ¿no? En resistir, pero no desistir nunca. Resistencia. Muchísimas gracias por tus palabras, Antonio Zurera, y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Paco. ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma